Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y en nombre de la universidad misma, doy un cordial saludo a los coorganizadores de este evento, a los invitados internacionales, a los invitados nacionales y a todos los demás asistentes, con mis deseos porque tenga un feliz éxito la realización de este encuentro, mis agradecimientos por su presencia y muchos éxitos. El seminario internacional que hoy instalamos se ocupará del tema de la economía, la política y el conflicto social en América Latina. Se trata de revisar las condiciones del nuevo mapa del poder en nuestra región. Este evento ha sido convocado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, por FESCOL, que es una ONG de apoyo a la investigación en nuestro país, y por el proyecto Justicia y Vida, proyecto social de apoyo al desarrollo de la sociedad colombiana, sobre todo en el ámbito de la problemática del conflicto. Y para esto hemos invitado panelistas de México, de Venezuela, de Ecuador, Brasil, Alemania, Bélgica, Colombia y Costa Rica. 4 grandes temas vamos a desarrollar durante este seminario, el primero de los cuales hace referencia al ejercicio del gobierno, hasta dónde estas izquierdas que han tomado el poder en América Latina realmente han conducido un cambio estructural o lo que han hecho es una administración de la crisis. Ese es un primer aspecto que es muy importante para caracterizar entonces cómo debe ejercerse el gobierno sin olvidarse de los principios y los idearios que llevaron al triunfo de ese gobierno. Por otro lado, se analizará el tema de la relación entre partidos políticos, movimientos sociales y el ejercicio del gobierno. Aquí se trata de ver hasta dónde el movimiento social ha participado de manera efectiva no solamente en el triunfo electoral de estos gobiernos, sino que efectivamente ha mantenido el vínculo del movimiento social en la construcción de políticas, en las decisiones de gobierno. Un tercer tema hace referencia a un análisis que es necesario hacer y se trata de ver los logros que se han tenido en estos gobiernos frente al agotamiento del modelo neoliberal. Se trata entonces de contrastar el modelo neoliberal que se ha impuesto por la fuerza en algunos casos, por la fuerza militar en otros casos, pero no solamente militar sino económica, y ver hasta dónde los gobiernos de la izquierda han podido construir alternativas reales al modelo neoliberal o al contrario se han subsumido en ese esquema. Depende en ese caso la reflexión hasta dónde hay convicción y programación apropiada. Y el cuarto tema tiene que ver con la discusión de si estos gobiernos deben centrarse en la lucha antiimperialista o deben fundamentalmente hacer énfasis en la integración regional. Estos 4 temas, entendemos, deben dar una idea de lo que debe ser el balance de la izquierda en América Latina para orientar la construcción de idearios de desarrollo regional. El tema que se pidió es un tema un poco de moda por el momento, el socialismo del siglo XXI. Evidentemente, cuando se habla de socialismo hay mucha confusión. Estuve últimamente en Bolivia y allá los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, por ejemplo, no quieren hablar de socialismo. También cuando hablamos de socialismo en Europa, muchos se refieren a lo que fue el estalinismo. Otros hablan de la socialdemocracia o de la terciaría. Así que es el socialismo. No voy a entrar evidentemente en todas estas consideraciones, sino para decir que primero, si hablamos de un socialismo del siglo XXI, significa que no es exactamente el socialismo del siglo XX y que estamos tratando de pensar en el futuro. Evidentemente, en función de la experiencia
No debemos rechazar puramente todas las experiencias del socialismo, pero debemos reflexionar y ver cuáles fueron los logros positivos o negativos. Y por otra parte, aprovechando también de la gran experiencia en los últimos años de los movimientos sociales y de todo lo que se ha provocado también dentro del Foro Social Mundial y de todas estas convergencias de movimientos y de intelectuales progresistas para tratar de ver cuál es el futuro del socialismo. La primera cosa que quiero decir como introducción es que debemos ser muy conscientes que estamos viviendo en el mundo una crisis muy profunda. No solamente una crisis de acumulación, como clásicamente en el capitalismo, sino una crisis de modelo de desarrollo. Y cuando se habla de globalización, debemos ver qué significa la globalización actual, que está acelerando esta crisis del modelo de desarrollo. Y por eso todo pensamiento sobre el futuro, en particular sobre un socialismo del siglo XXI, tiene de partir de esta constatación, que estamos viviendo una crisis que se traduce en el ámbito ecológico por una destrucción muy fundamental de todo el entorno hacia el clima, pero también una crisis social y política, económica evidentemente, de gran tamaño. Eso significa que sobre las bases de estas experiencias, de estos hechos, debemos realmente pensar a lo que significa el futuro. Y lo que significa el futuro, en primer lugar, es la deslegitimación del capitalismo. Eso me parece una conclusión absolutamente fundamental como punto de partida. No se trata solamente de adaptar el capitalismo. No se trata solamente de tener una posición realmente de adaptación, de algunos cambios que permiten de aliviar la pobreza, como se dice ahora en los ámbitos internacionales. No se trata tampoco de realmente de obtener algunas maneras de transformar un poco lo que es el capitalismo para realmente continuar en la misma línea, pero de manera un poco mejor. Se trata de deslegitimar el sistema, porque el sistema es un sistema de muerte. Es un sistema que no va a permitir precisamente de renovar ni el pensamiento, ni la acción, ni la construcción de la sociedad. Y por eso quiero solo rápidamente dar algunos rasgos. Primero, a un nivel teórico, que podríamos llamar el nivel de la utopía, y después a los niveles prácticos y concretos. Al nivel de la utopía, podemos pensar precisamente no en el sentido de la utopía, en lo que es ilusorio, un pensamiento teórico puramente ilusorio, sino de lo que no existe hoy, pero que puede existir mañana. Eso es la utopía necesaria como meta. Y en este sentido pienso que podemos pensar o proponer 4 ejes fundamentales de pensamiento para un socialismo del siglo XXI. El primer eje es la prioridad de una utilización renovable de los recursos naturales, lo que significa otra filosofía de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Otra filosofía que la filosofía de las luces en este sentido, que ha desarrollado la idea de un progreso infinito y de también recursos naturales sin fin. Eso significa el pasaje de una visión de las relaciones con la naturaleza que va de la explotación en una racionalidad puramente
instrumental a una idea de simbiosis entre el hombre y la naturaleza. Con la inspiración de muchas filosofías más antiguas, como la de la Pachamama, de la Tierra Madre, otra filosofía de las relaciones entre hombre y naturaleza. Lo que significa también al mismo tiempo el control público colectivo de lo que no es renovable para utilizarlo de manera racional. Un segundo eje me parece ser el predominio del valor de uso sobre el valor de cambio. Lo que caracteriza precisamente el capitalismo es lo contrario, es la prioridad sobre el valor de cambio, del valor de cambio sobre el valor de uso. Y por eso justamente se realiza el neoliberalismo, la globalización del capital, que es la transformación de todas las relaciones económicas y también de muchas de las relaciones colectivas entre seres humanos en mercancía. Porque si no hay mercancía, no hay posibilidad de acumulación. Y es por eso que conocemos ahora todas estas grandes evoluciones, las nuevas fronteras del capitalismo internacional, que es, por ejemplo, la agricultura campesina, que se debe transformar en agricultura productivista, de monocultivos, de tipo capitalista, porque es la única manera de hacer entrar la actividad agrícola en el proceso de acumulación. O la privatización de los servicios públicos, o el control de la biodiversidad. Todos proyectos nuevos, que son los proyectos del capitalismo, pero que están acabando con la tierra, acabando con justamente muchos de estos aspectos de la vida humana. La mercantilización, que es la esencia del sistema capitalista, tiene como resultado, evidentemente, la sumisión del trabajo, la sumisión del conjunto del trabajo, una sumisión real y una sumisión ahora formal, en el sentido de Marx. Es decir, que justamente la globalización de hoy es la sumisión formal del conjunto del trabajo, del conjunto de los grupos sociales en el mundo a la lógica del capitalismo, es decir, a la ley del valor. Y es por eso que conocemos como modelo de desarrollo el desarrollo espectacular del 20% de la población, porque eso realmente corresponde a la necesidad de la acumulación. Así regresar al valor de uso. Vamos a ver rápidamente después lo que significa en lo concreto. Pero eso significa primero una nueva filosofía de la economía. La economía no como la actividad que produce un valor agregado, sino la economía como la actividad humana destinada a producir la base de la vida física, de la vida cultural, de la vida espiritual, de todos los seres humanos en el mundo. Eso es otra definición de la economía, otra filosofía de la economía que la filosofía de la economía capitalista. El tercer eje es una democracia generalizada. El poder de decisión del sujeto humano sobre la base de la igualdad. Y eso no solamente en el sector político. Ya se habla, y hay experiencias en Venezuela, en Nicaragua, en otras partes, en Brasil evidentemente, de una democracia participativa, lo que es seguramente uno de los aspectos muy fundamentales en el campo político. Pero no se trata solamente de una democracia política, sino también en otros campos de las actividades humanas. Primero, evidentemente, en el campo económico, con el control, un cierto control de los medios de producción, con una democracia dentro de las decisiones económicas y también en todas las otras relaciones humanas como las
relaciones hombre-mujer, por ejemplo. Y finalmente, cuarto eje, la interculturalidad. Es decir, la participación de todas las culturas, de todos los saberes, de todas las filosofías, de todas las religiones a este proceso de construcción. Y eso evidentemente significa también otra visión de lo que es la cultura. Es decir, todo lo que puede contribuir a construir evidentemente los otros ejes. De nuevo todos los 4 puntos. Dando algunos ejemplos solamente, para mostrar que eso no es solamente teoría, es la práctica. La relación con la naturaleza, la apropiación pública de los recursos indispensables a la vida, el agua, las semillas, el aire, como patrimonios de la humanidad. La revalorización de la agricultura campesina para salvar la tierra y para dar la posibilidad de nutrir la población humana sin destruir todo el ambiente y toda la construcción social que significa una agricultura campesina. La regeneración evidentemente de la atmósfera, de los suelos, de las aguas, del clima. Si tomamos el valor de uso, hay muchos más ejemplos que se pueden dar para mostrar que es posible. Por ejemplo, la introducción de elementos cualitativos en los cálculos económicos, que no entran en los cálculos económicos del capitalismo, como la calidad de la vida, como la seguridad alimenticia, como el paisaje. Se pueden dar muchos ejemplos. También limitar la influencia del capital financiero por una tasa sobre los flujos internacionales, por ejemplo, como la tasa Tobin. También la abolición de los paraísos fiscales, la abolición del secreto bancario, la abolición de la deuda externa. Todos son objetivos posibles que dependen solamente de una voluntad política. Abolir también los patentes, por lo menos la manera como están hechos hoy, que permiten el monopolio de las multinacionales. Alargar la vida de los productos, que permitiría justamente de ahorrar muchos recursos naturales, de materia prima, de energía. Reconocimiento de empleos no reconocidos, como la mujer en el hogar, o también de empleos desvalorizados, como servicios colectivos personales, etc. Revalorizar el servicio público. Hay muchos ejemplos que se pueden dar que entran dentro de esta lógica. Para la democracia generalizada, evidentemente ya he citado las formas participativas de la política, hasta la reforma de las Naciones Unidas, para justamente llevar más democracia. Limitar el poder de las multinacionales, control popular de los órganos de la economía y también igualdad jurídica, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Hay muchos aspectos que son evidentemente metas de los movimientos sociales y de muchos partidos políticos de izquierda. Y finalmente la interculturalidad. Sí, la interculturalidad significa justamente el reconocimiento de una autonomía cultural y en otros lugares de una protección de las culturas locales y nacionales. La socialización también de los resultados de la ciencia, para no hacer de la ciencia más una mercancía más. La rehabilitación de los saberes tradicionales. La laicidad del Estado como base de todo diálogo y como garantía de espacios para las varias filosofías o religiones. Y finalmente, mi última palabra, como ven, es una cosa muy general, sobre las estrategias de la transición. Como lo he dicho, la primera cosa es deslegitimar el capitalismo.
en todos los lugares para combatir su hegemonía. Y eso no debemos pensar que ya lo hemos obtenido. En Europa, por ejemplo, la hegemonía del capitalismo es todavía totalmente prevalente, aún dentro de las víctimas del capitalismo. Y por eso debemos continuar este trabajo de deslegitimación, primero una deslegitimación económica, porque no corresponde a la función de la economía, y después también desde un punto de vista de la ética, porque no podemos aceptar un sistema que conduce el conjunto de la humanidad a la muerte. También hay la necesidad de crear actores colectivos nuevos, y allá sí el papel de los foros sociales mundiales y continentales, etcétera, ha sido muy positivo para ayudar a crear redes. Ahora debemos crear redes de redes, y en América Latina tenemos un ejemplo muy interesante, la campaña contra el ALCA, donde todo el mundo, todas las organizaciones, movimientos, ONGs, etcétera, se pusieron de acuerdo para en conjunto luchar. Y eso me parece sí, en los pasos que vienen poco a poco en el mundo actual, de crear estos redes de redes a la escala mundial, precisamente para reforzar las resistencias y llevar también ideas nuevas. Finalmente también trabajar al promover la emergencia de lo que se podría llamar un nuevo sujeto histórico. De verdad la clase obrera ha sido un sujeto histórico muy importante durante los 2 últimos siglos. Pero hoy no es más la clase obrera sola. El nuevo sujeto histórico es un sujeto plural y popular de todos los grupos afectados por la lógica del capital. Los campesinos, mujeres, pueblos indígenas, etcétera, además evidentemente de la clase obrera. Hay que trabajar, promover la idea de este nuevo sujeto histórico. Renovar evidentemente el campo político con la importancia de la ética en el campo político, y también restablecer el papel del Estado, que ha sido evidentemente muy afectado por toda la era neoliberal. Y concluyó diciendo que me parece que estas metas son metas reales. Ahí es el aspecto teórico. Ahí el aspecto también utópico, para justamente motivar la acción, movilizar para la acción. Pero ahí también el aspecto muy práctico. Y así se trata de realmente un proceso social, y no solamente de simple aplicación de técnicas nuevas. Es un nuevo proceso social, y es una dialéctica evidentemente entre la acción popular de los movimientos y los poderes públicos que ya vemos en acción en varias partes del mundo, pero en particular en América Latina. Y es por eso que me parece que el tema de este seminario es realmente un tema muy portador para el futuro. Gracias. Creo que es muy oportuno y que el ambiente es privilegiado por una razón. Hasta donde yo percibo hay muchas más perplejidades que certezas. Y cuando hay más perplejidades que certezas, el debate es más auténtico. Nadie está comprometido con una tesis definitiva, y algo más, yo supongo que no puede estarlo en este momento. Y por tanto, que la confrontación de hipótesis puede ser sumamente benéfica y sumamente provechosa. Recordaba yo esto, cuando yo empecé a hacer docencia en la Universidad de Antioquia, hablar de democracia estaba prohibido, era vedado hablar de democracia, porque la democracia se la asociaba justamente a algo a lo que deberíamos seguir asociando, la democracia formal, más bien a una estrategia perversa de simulación con el objeto de legitimar un poder que invariablemente se ejercía en beneficio de unos grupos selectos, de grupos
elitistas que se alternaban en el ejercicio del poder. Dentro del lenguaje de la izquierda, democracia era prácticamente un vocablo proscrito. Pero de pronto, y a ver, con alguna preocupación, que ese término se iba imponiendo y que incluso en los sectores de izquierda permanentemente y con mucha mayor frecuencia se hablaba ya era de que de lo que se trataba era de construir sociedades democráticas. Y uno piensa, cuando se habla ese lenguaje desde la izquierda de construir sociedades democráticas, se estará aludiendo al mismo fenómeno al que se aludía con el mismo término antes de que la prevalencia de un vocablo estuviera vigente. Yo creo que no. A propósito del término el nuevo socialismo, yo también tengo grandes aprehensiones. ¿Por qué? Porque creo que de la misma manera que el término democracia se desgastó una vez que se entendió para qué se utilizaba, creo que con el término socialismo ha ocurrido algo similar, en el sentido de que el fracaso de los regímenes de Europa Oriental condujo a una especie de desengaño con respecto a ese tipo de socialismo que era el que pudiéramos llamar en ese momento el socialismo por antonomasia. Existe el riesgo de que la discusión se vuelva una discusión de palabras, aun cuando yo no les temo las discusiones de palabras, porque generalmente detrás de las palabras hay conceptos y hay cosas. Pero yo preferiría, ahora cuando se han conformado gobiernos de un cierto cuño en América Latina y que se viene hablando de gobiernos de izquierda, de pensar que es un término incluso mucho más utilizable para nuestro propósito el término izquierda que el término socialismo. Porque yo creo que el socialismo no es más que un instrumento que se ideó y que se diseñó y se elaboró con el objeto de construir sociedades más justas, sociedades igualitarias, sociedades no excluyentes. Y eso es lo esencial. Pienso que ese ha sido siempre el compromiso de la izquierda, con la construcción de sociedades más justas, de sociedades incluyentes, de sociedades donde no haya grupos discriminados. Y tomo precisamente algunos de las afirmaciones que hizo, por ejemplo, François Houdin. Yo también pienso que la utopía sigue vigente, pero la utopía entendida de una manera muy distinta. Yo descreo completamente de utopías comprensivas y totalizadoras que tienen como propósito reformar la naturaleza humana, o mejor, yo prefiero hablar de la condición humana. Yo no creo que eso sea alcanzable. Lo que es alcanzable, como lo subrayaba de una manera muy pertinente François Houdin, es sociedades mejores que las que tenemos. Es decir, la utopía entendida como lo que aún no existe, pero que puede existir si nos lo proponemos, si el esfuerzo humano se dirige hacia la construcción de ese tipo de sociedades. Y ese tipo de sociedades que incluso son muy distintas, me parece a mí, a las que trataba de construir el socialismo real de Europa Oriental. ¿Por qué? Yo veo con mucha satisfacción el hecho de que han surgido nuevos sujetos políticos, y no solo nuevos sujetos políticos, sino nuevas ambiciones, nuevas necesidades, nuevas metas que deben ser incorporadas a la idea de una sociedad mejor. ¿A qué me refiero? A lo que François Houdin llamaba la aparición de nuevos sujetos políticos, como por ejemplo los sujetos que son el centro de los derechos colectivos, la incorporación de nuevas exigencias, como por ejemplo la causa feminista, la causa indigenista, el multiculturalismo. Yo he visto con un poco de preocupación que al menos en la izquierda colombiana
esas no son causas que hayan sido ya definitivamente apropiadas y asimiladas. Con mucha dificultad se abre camino la defensa de la igualdad de la mujer, la defensa de los derechos colectivos de los indígenas y la defensa de los grupos de las minorías sexuales, de los derechos de las minorías sexuales. Eso ha sido como marginal para la izquierda y yo no creo que eso pueda ser marginal dentro del propósito de construir sociedades mejores que las que tenemos, sociedades incluyentes, sociedades que yo llamaría realmente democráticas. Me parece que la conformación de esa serie de gobiernos de un cuño distinto al tradicional que se ha dado en América Latina, en Brasil, en Venezuela, en Uruguay, en Bolivia, etc., debe llevar a una reflexión importante. Y yo propondría esta. ¿Cuál es el reto que en este momento enfrentan las sociedades latinoamericanas? Yo creo que el reto que enfrentan las sociedades latinoamericanas es este: sacudirse la condición de colonias. Y sacudirse la condición de colonias significa algo bastante concreto, en que el imperio norteamericano es quizá el imperio más poderoso que se ha dado a través de la historia. Yo leía hace unos 2 o 3 años en 2 ediciones sucesivas del New York Times dominical un artículo de Mikhail Ignatieff sobre el nuevo imperio, y el autor documentaba sumamente bien su afirmación de por qué los Estados Unidos eran un imperio y por qué eran un nuevo imperio, un imperio poderoso como ningún otro, pero además un imperio que no necesita apelar a los medios tradicionales para dominar a sus colonias. Los medios, cuando se necesita el uso de la fuerza, se apela a ella también, pero los medios ahora son mucho más sutiles, a veces menos perceptibles y por tanto menos perversos. En la segunda parte del ensayo de Ignatieff, cuando uno esperaría una crítica a la conformación de ese nuevo y poderoso imperio, ocurría todo lo contrario. Él decía: qué bueno que las cosas sean de esa manera, qué bueno que los Estados Unidos puedan dominar al mundo por estos medios técnicos, científicos, virtuales, tan sofisticados como los que hoy se conocen. Y recientemente leía en un libro de John Gray que se llama Contra el progreso y otras ilusiones, una afirmación de esta naturaleza. Decía: en un mundo globalizado como el actual, el único gobierno benigno y más satisfactorio podría ser el que ejerciera el imperio norteamericano sobre el resto del mundo. Si eso se propone como un gobierno para el resto del mundo, ¿qué diremos los latinoamericanos que estamos sometidos a su influencia inmediata, a su influencia geopolítica, económica, etc.? Yo creo que el mayor reto de las naciones o de los pueblos latinoamericanos es justamente sacudirse esa condición de colonias. Y si uno se pregunta, ¿y cuáles son los presupuestos o cuáles son las condiciones para sacudirse esa condición de colonias? Yo creo que son 2. Primero, Latinoamérica, los países latinoamericanos tenemos que tener una vocación integradora. No podemos hacernos la ilusión de que la integración latinoamericana está a la vuelta